Muy buenos días, muchas gracias por acompañarnos la mañana de este miércoles 9 de diciembre en el marco del Día Anticorrupción. Esta iniciativa que es promovida por los capítulos de Transparencia Internacional en Honduras, Guatemala y El Salvador. Nos complace presentarles a todas las personas que nos están viendo a través de esta transmisión en vivo que mantenemos por medio de las páginas en Facebook de estos capítulos, tanto de la Asociación para una Sociedad Más Justa, de Acción Ciudadana en Guatemala y de la Fundación Nacional para el Desarrollo FUNDE en El Salvador, el poder compartirles en el marco del Día Anticorrupción el informe de emergencia COVID-19, una mirada a la transparencia y los precios pagados por los insumos para atender esta emergencia sanitaria que afectaron a muchos países del mundo y con mayor énfasis también en los países de la región. Y en este caso vamos a hacer un importante análisis y compartir con ustedes los resultados de esta investigación que ha sido impulsada por estos capítulos de Transparencia Internacional. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Para poder iniciar esta jornada, en sus palabras de bienvenida, y antes de dar a conocer a quienes nos acompañan este día, presento a continuación en el uso de la palabra al señor Manfredo Marroquín en representación del capítulo de Transparencia Internacional en Guatemala, Acción Ciudadana. Como director ejecutivo de esta organización, don Manfredo, habilita su micrófono y le escuchamos a continuación. Muchas gracias, Jessica. Un saludo muy cordial a los colegas de El Salvador y Honduras. Pues efectivamente hoy estamos conmemorando un año más el Día Internacional contra la Corrupción. Lamentablemente para esta parte geográfica de Centroamérica que integran los tres países de lo que hoy se conoce como el Triángulo Norte de Centroamérica, la corrupción sigue siendo un fenómeno que castiga mucho a nuestras sociedades. La pandemia del COVID, que es el tema que hoy vamos a tratar, pues vino a reforzar esta otra pandemia, la de la corrupción, y por eso creemos que es tan importante y necesario que nuestras sociedades sigan abriendo los ojos, sigan activándose contra este flagelo que al mismo tiempo nos está alejando de los objetivos de desarrollo sostenible que nuestros países se han comprometido con Naciones Unidas para el 2030, y por eso pues estamos al mismo tiempo reafirmando en esta convocatoria y en esta presentación nuestro compromiso de continuar visibilizando los actos de corrupción, luchando contra las fuerzas de corrupción y obviamente tratando de reducir al mínimo este flagelo en nuestros países. Muchas gracias, Jessica. Gracias a Manfredo Marroquín por acompañarnos y ponernos en contexto de lo que conoceremos hoy y la importancia también de los resultados de este informe. Y así como lo menciona el capítulo, los diferentes capítulos de Transparencia Internacional, hoy estamos unidos contra la corrupción. A continuación, presento en representación de la Fundación Nacional para el Desarrollo FUNDE, capítulo de Transparencia Internacional en El Salvador, al señor Roberto Rubio, a quien solicito también que habilite su micrófono y le escuchamos, don Roberto. Bueno, muy buenos días a todos. Como tú dices, Jessica, estamos aquí unidos, el Triángulo Norte, con problemas comunes, históricos y actuales, ¿no? Y enfrentamos pues una lucha conjunta. Creo que el Triángulo Norte, desgraciadamente, tenemos denominadores comunes, digamos, son negativos. Hay positivos, pero tenemos denominadores comunes que nos definen como una región pues con muchas porosidades en materia del flujo de dinero, con instituciones muy débiles, con gobiernos, en algunos casos parlamentos muy autoritarios, y así nos encuentra la pandemia a todos. Especialmente, digamos, vemos que los tres países enfrentan la pandemia con unas estructuras, una infraestructura de salud pésima, y que ante la
cantidad de dinero que comienza a fluir, que empiezan a inflarse los presupuestos, incrementan la deuda, esa cantidad de dinero nos encuentra justamente con una pandemia que lleva a la par, digamos, todas estas debilidades, todas estas porosidades que tienen nuestros países. Y esto es alarmante porque la corrupción es ciertamente la pandemia, como decía ayer nuestra presidenta de Transparencia Internacional en un evento que tuvimos, se está utilizando como una excusa tanto para reforzar el autoritarismo como para incrementar la corrupción. Y de aquí van a salir nuevos ricos a costa de la salud de la gente, a costa de la vida de mucha gente. Y creo que este estudio, ¿no?, que ahora lanzamos, pues trata justamente de profundizar, digamos, en esta problemática de la salud. Y vamos a ver más adelante, y como decía Manfredo, hay que redoblar nuestra lucha en adelante porque lo que viene todavía es duro. Es decir, la pandemia no ha terminado, la corrupción se ha incrementado, nuestras instituciones están debilitando y así vamos a encontrar al 2021 y por lo tanto creo que los capítulos de transparencia internacional en la región tenemos que unirnos y tenemos que redoblar esfuerzos para combatir todos estos flagelos conjuntos que ahora nos caen. Roberto Rubio, en representación de la Fundación Nacional para el Desarrollo, funde el capítulo de Transparencia Internacional en El Salvador. Y en estas palabras de apertura, la intervención del director ejecutivo de la Asociación para una Sociedad Más Justa, el capítulo de Transparencia Internacional en Honduras, don Carlos Hernández. Don Carlos, bienvenido. Habilite su micrófono. Adelante. Buenos días a todos y a todas. Qué gusto ver a los colegas de El Salvador y de Guatemala y a toda la audiencia que hoy estamos en este Día Internacional contra la Corrupción con grandes desafíos. La corrupción mata, es una expresión que nosotros hemos venido diciendo a lo largo de los últimos años y con esta pandemia y esta crisis sanitaria se ha evidenciado más. Hemos perdido tristemente muchas vidas en los 3 países, obviamente producto de la pandemia, pero también la consecuencia de nuestros sistemas de salud que han sido una de las mayores víctimas de la corrupción en nuestros países y está evidenciado con lo que se ha realizado a lo largo de los últimos años por los 3 capítulos, diversas investigaciones donde se evidencia cómo élites, pero también cómo la corrupción le ha robado la oportunidad a los ciudadanos de tener una atención de salud digna. En el marco de esta situación hay muchas acciones que se han hecho. Una de las cosas, y ya lo decían los colegas, es evidentemente los famosos decretos de emergencia que al final han habilitado que en los 3 países se han adquirido compromisos con organismos internacionales, una cantidad bastante considerable de recursos. Se está ahora mismo gestando y el día de ayer la CEPAL hacía la presentación del plan para la región o para el Triángulo Norte que se presentará en los próximos o los inicios del próximo año, que involucra 45,000 millones de dólares para enfrentar las consecuencias de esta pandemia y obviamente los fenómenos naturales que también está afectando. Una situación que nos preocupa en gran medida es los pocos mecanismos de control que hay. Por un lado, aun cuando ya el Fondo Monetario Internacional en su discurso, la presidenta ha incorporado el tema de la lucha contra la corrupción, vemos que las acciones por lo menos o las condicionalidades en estos préstamos son bastante débiles y ahí tenemos un trabajo sin duda alguna que realizar. Y hoy lo que estamos mostrando y lo que vamos a mostrar hoy, esperamos nosotros sean insumos que justifiquen a las autoridades, a la sociedad civil, pero también a los organismos internacionales la necesidad urgente de poner controles, de asegurar que las instituciones tengan la capacidad de cumplir la ley, de evitar la opacidad y sobre todo actuar con transparencia y brindar servicios públicos de calidad. De eso se trata este informe, por eso estamos muy animados de que de manera conjunta podemos presentar esta realidad y decirle al público de los 3 países, los 40 millones de ciudadanos que tenemos en esta región, que continuaremos uniendo esfuerzos, tenemos cosas en común, obviamente cosas positivas. Creo que una de ellas es el empuje y las ganas de este pueblo
de esta parte de Centroamérica, que nos resistimos a aceptar la corrupción como algo normal y que estamos dispuestos a luchar para que nuestros gobiernos puedan actuar con transparencia y que podamos trabajar para que haya eficiencia en el gasto y eso se pueda traducir en bienestar para nuestros ciudadanos. Gracias a todos por ser parte de este informe y esperamos que puedan usarlo para poder hacer sus labores de incidencia, los medios de comunicación y otros, para que podamos lograr ese anhelo que tenemos de tener una región más transparente. Gracias. Muchas gracias al director ejecutivo de la ASJ, Asociación para una Sociedad Más Justa, el capítulo de Transparencia Internacional en Honduras. Y efectivamente es el compromiso de cada uno de los capítulos de TI que se unen esta mañana, de Guatemala, El Salvador, Honduras, porque creemos que el que sea rápido y efectivo no necesariamente tiene que significar que sea opaco. Por eso es tan importante los resultados del informe de emergencia COVID-19, una mirada a la transparencia y a los precios pagados por los insumos. Es importante, antes de dar paso a la presentación de los resultados de este informe, compartirles a las personas, a nuestros seguidores que nos siguen en esta transmisión en vivo por medio de Facebook Live en las distintas redes sociales de los capítulos de TI en Guatemala, El Salvador y Honduras, compartirles que vamos a habilitar un espacio de preguntas y respuestas para que ustedes puedan a través de las redes sociales, en los comentarios, dejar alguna pregunta, duda, comentario que ustedes deseen compartir con los representantes de los capítulos de TI que nos acompañan esta mañana. De esta manera es que damos paso a la presentación de estos resultados. Para ello, es un honor presentarles a continuación al doctor Lester Ramírez. Él es el director de transparencia de la Asociación para una Sociedad Más Justa, capítulo en Honduras de Transparencia Internacional, que nos resume con la presentación de este informe los esfuerzos compartidos a través de Guatemala, El Salvador y Honduras. Doctor, adelante. Muchas gracias, Jessica. Muchas gracias, señores directores de los capítulos de Guatemala, El Salvador y Honduras. Sin duda alguna, este es un informe muy descriptivo, pero además de eso, muy ilustrativo de lo que ha venido pasando los últimos 10 meses en la región del Triángulo Norte, ¿no? Posiblemente es el primer informe que se ha producido entre los 3 capítulos de manera colaborativa, donde cada oficina de asesoría legal anticorrupción hizo investigaciones en sus propios países para producir este informe con los retos que cada país afronta, ¿no? Inicialmente, hace 6 meses que iniciamos esta conversación con los equipos, nos propusimos tener un informe que pudiera darnos una idea realmente de cómo los gobiernos afrontaban el reto de la pandemia a través de las compras y contrataciones, pero además de eso, empezar a estudiar y tratar de entender cómo los precios se manifiestan en los diferentes países. Lastimosamente, ese tipo de información no la pudimos recolectar justamente por los grandes retos que tenemos en cada uno de los países por tener información desagregada de las compras, especialmente en los insumos de emergencia. Sin embargo, esta es una deuda que nosotros tenemos con todos ustedes. Lo vamos a seguir investigando estos datos y vamos a producir este tipo de análisis porque creo que es muy importante tenerlo, conocer los precios, conocer las empresas que están detrás de esos precios y ver si estas empresas realmente están vinculadas con otras redes y otros sectores de poder político y económico de nuestros países, ¿no? Antes de entrar a la presentación, quiero explicar un poco de la metodología del trabajo. Este es como inicialmente les informé, es un trabajo colaborativo. Hace 9 meses, los capítulos de Transparencia Internacional de América Latina se unieron para conformar una fuerza de trabajo. En esa fuerza de trabajo se produjo un documento que es el documento que nosotros hoy estamos utilizando como referente para revisar los avances y el cumplimiento en materia de transparencia, en materia de rendición de cuentas, en materia de competencia económica, en materia también de fiscalización y además de eso, en materia de
el trabajo que se debe hacer en la administración de los fondos. Este informe se llama, y ustedes lo pueden tener acceso a ello, se encuentra en internet, se llama Compras y Contrataciones en situaciones de emergencias públicas. Y de esa manera nosotros, como equipo de trabajo, tomamos las recomendaciones que presentaba ese informe y las convertimos en indicadores para verificar. Y eso fue nuestro, se puede decir, guión de trabajo. Posteriormente, lo que decidimos hacer fue, ya que todos y todas estábamos en confinamiento, bueno, lo que debemos hacer es utilizar el Internet como nuestra herramienta y nuestra fuente de información, y de esa manera toda la información que hemos identificado o hemos buscado, la buscamos a través de los portales de transparencia de cada uno de los países, pero además de eso, portales institucionales de las diferentes secretarías de Estado, además de eso de las contralorías o de las cortes, como también se llama en El Salvador, y de esa manera nosotros fuimos construyendo esta investigación. Esta investigación, el alcance, para que tengan una idea también es, estamos observando los montos asignados por cada uno de los gobiernos, los montos ejecutados, las instituciones involucradas en las compras de emergencia y además de eso, casos emblemáticos donde organizaciones de sociedad civil lograron a través de su acción de denuncia o de investigación poder, en algunos casos, como el caso guatemalteco, parar un proceso de contratación, un proceso de adjudicación de unas galletas. En el caso hondureño, pudimos también identificar, ¿no?, el desperdicio de millones de dólares en pruebas COVID que se echaron a perder porque no se utilizaron los mecanismos del manejo correcto de estas pruebas. En el caso salvadoreño, también el capítulo de FUNDE, en este caso el capítulo de Transparencia Internacional, presenta, ¿no?, los retos que han tenido, no solamente FUNDE, pero muchas organizaciones de sociedad civil y medios de comunicación en El Salvador, en el acceso a la información pública, utilizando la ley de transparencia y acceso a la información pública de sus países, y viendo que el gobierno, a pesar de dar un discurso de anticorrupción y que está apoyando la transparencia, se evidencia retos en términos de obstáculos y barreras al acceso a la información pública. Entonces, sin más preámbulo, les vamos a compartir los grandes hallazgos del informe. Esperamos de que al final de esta jornada podamos tener también un espacio de preguntas y respuestas y de esa manera poder hacer algunos elementos comparativos, pero también poder analizar, ¿no?, esos matices que hay en cada uno de los países que nos demuestran, ¿no?, cómo los gobiernos trabajan, cómo las élites trabajan también y los retos que tiene la sociedad civil organizada, que ese es posiblemente el hallazgo más grande, ¿no? Los espacios cívicos se redujeron, pero también los gobiernos no hicieron su trabajo en promover espacios de auditoría social, de veeduría social, y lo que trabajaban mucho es más que todo en la exclusión de las organizaciones de sociedad civil, del periodismo también, y eso también dio a que los gobiernos no pudiesen tener herramientas claras sobre denuncias ciudadanas en materia de irregularidades, ineficiencia, pero también corrupción. Como pueden ver aquí en la pantalla, para iniciar quiero mostrarles cuánto se asignó en presupuesto COVID en cada uno de los países. Como podemos ver, son cifras enormes si estamos hablando en el contexto hondureño, en el contexto salvadoreño, en el contexto guatemalteco, ¿no? Estamos hablando de que la gran mayoría de estos presupuestos que se asignaron para el COVID también vienen de préstamos internacionales. Más adelante les voy a dar el desglose. Sin embargo, quiero que vean este dato, ¿no? Prácticamente 10,000 millones de dólares fueron asignados para la emergencia COVID por los tres gobiernos junto con los congresos nacionales en cada uno de sus países. Es una cantidad muy grande, ¿no? Empezamos presentando los resultados del Salvador. Como mencioné al inicio, el gran reto del Salvador, que posiblemente sea diferente al reto hondureño y el reto guatemalteco, es
las grandes barreras en el acceso a la información, al grado de que cuando los equipos de investigación, tanto de El Salvador como de Honduras, quisimos conocer el desglose del gasto en El Salvador, no se pudo tener acceso a esa información. Solamente sabemos, como dije anteriormente, que El Salvador asignó $3,000 millones para el COVID. Sin embargo, hoy por hoy, El Salvador, el gobierno de El Salvador, no nos puede dar realmente el desglose de cómo esos fondos se asignaron para las diferentes necesidades, tanto médicas, sanitarias y humanitarias que debía afrontar el país, ¿no? En estos momentos, la Fiscalía de El Salvador investiga al menos 30 instituciones, entre el Ministerio de Salud, el Ministerio de Agricultura, por irregularidades en las compras de medicamentos, insumos médicos, equipamientos y alimentos desde que comenzó la crisis del COVID. Entonces, como ustedes pueden ver también, si no hay transparencia, hay opacidad, y cuando hay opacidad hay oportunidades tanto para la ineficiencia, para las irregularidades, y en una sociedad de alta desconfianza que vivimos a nivel global, eso va a también generar suspicacias para también pensar de que se están cometiendo actos de corrupción. Al día de hoy también sabemos que el gobierno y ciertas instituciones están, ¿no?, obstruyendo el trabajo, no solamente del Ministerio Público, pero también de la Corte de Cuentas en El Salvador. Entonces, como pueden ver, es un reto, no solamente va a ser un reto ahora mismo, sino que va a ser un reto en el 2021, cuando realmente se quiera hacer una auditoría de todos estos fondos. No se va a encontrar posiblemente la información que los auditores requieran para hacer su trabajo, ¿no? Otro elemento que es importante también, y recalcamos este reto que ha tenido El Salvador, es que se suspendieron, ¿no?, los derechos, pero especialmente para el caso de los que hacemos investigaciones en materia de corrupción y en materia de transparencia, si no tenemos esta herramienta que se llama la ley de transparencia o la ley de acceso a la información pública, no vamos a poder tener los resultados que esperamos, ¿no? Y en ese caso, El Salvador creo que es el denominador común en todas las observaciones y hallazgos que tenemos, y es que hubo fuertes barreras, tanto legales como fácticas, para evitar el acceso a la información pública, tanto de Funde, pero también como de otras organizaciones de sociedad civil, tanques de pensamiento y medios de comunicación, ¿no? Ha habido una falta de compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas, lo que ha permitido tener acceso a datos, no ha permitido tener acceso a datos sobre las compras, ¿no? Y eso yo creo que es muy lamentable, porque la población, la ciudadanía y especialmente los organismos multilaterales que ahora mismo están prestando atención a este informe, no van a poder saber realmente dónde se fue el dinero de los préstamos que otorgaron, ¿no? Y eso yo creo que es la gran interrogante que van a tener organismos multilaterales y también la sociedad salvadoreña, que está muy pendiente de estos avances. En el caso guatemalteco, podemos decir que durante la emergencia se aprobaron distintas normativas, y en ese sentido creo que Guatemala, si le podemos decir algo positivo, es que la dirección encargada de las adquisiciones, que está adscrita al Ministerio de Finanzas, fue muy, se puede decir, detallada en las regulaciones especiales que se desarrollaron o se aprobaron para las contrataciones especiales. Creo que en ese sentido Guatemala es la buena práctica, a diferencia de El Salvador y Honduras. Creo que en el caso guatemalteco sí hay más desarrollo normativo, no solamente a través de lo que se legisla en el Congreso Nacional, sino también a través de las diferentes circulares que se aprobaron para dar orientación a las diferentes entidades contratantes sobre cómo llevar a cabo los procesos. El lado, se puede decir, oscuro de esta situación es que se le dio mucha discrecionalidad a las municipalidades para hacer contrataciones directas, y además de eso se les incrementó el techo para las compras directas, ¿no? Andará alrededor de unos $28,000 para poder hacer compras directas sin necesidad de
convocar o publicitar, ¿no? la convocatoria en medios como Guatecompras. Lo que se estableció como normativa es que si no se puede hacer dada la emergencia, la obligación es que se haga ex post, o sea, a posteriori, que se haga la publicación del proceso de adjudicación en Guatecompras. Eso va a ser una de las tareas que también el capítulo de Guatemala le va a dar seguimiento de cómo todas estas contrataciones directas fueron a ser publicadas después en Guatecompras. Como ustedes pueden ver aquí, en el caso de Guatemala, 107,000 millones de quetzales, ¿no? Que son aproximadamente 2.600 millones de dólares para la emergencia, ¿no? Es una cantidad muy grande. El caso emblemático, como hablábamos anteriormente, y es el caso emblemático donde tuvo una participación directa Acción Ciudadana, y eso creo que es algo muy interesante de este informe. Cada caso emblemático representa un trabajo que cada uno de los capítulos hizo en materia de control social democrático, ¿no? Yo creo que eso es algo muy, muy importante de resaltar. En el caso de Guatemala, bueno, se está hablando de las irregularidades en las compras, utilizando, ¿no? O aprovechándose del último día del decreto de calamidad pública para realizar una compra de 11 millones de galletas fortificadas para niños por cerca de 1.8 millones de dólares. Un poco de los antecedentes o el contexto de esta denuncia, no solamente fue el último día, sino prácticamente 5 horas se tardó la instancia del MIDES, del Ministerio de Desarrollo Social, para adjudicar. Solamente hubo 2 oferentes. El oferente que se le adjudica, además de que no tiene, ¿no?, los certificados de salud ni los dictámenes técnicos para garantizar la calidad de los insumos. Además de eso, oferta 5.5 millones de quetzales por encima del segundo lugar, ¿no? Entonces, esas son las inconsistencias que los compañeros de Acción Ciudadana pudieron identificar, lograron suspender este proceso de licitación. Y bueno, pues aquí también hay muchas interrogantes, ¿no? Sabiendo de que los niños no estaban participando en actividades escolásticas, obviamente por el confinamiento. La gran pregunta que todo el mundo se hace es ¿para dónde iban a ir las galletas cuando los niños no estaban yendo a clases, ¿no? Otro elemento también que es importante decir, y volvemos a esto, ¿no? Yo creo que es se puede decir, particularidad de los 3 países, y es que en el caso de Guatemala, la Contraloría General de Cuentas, el Ministerio Público y además la Comisión Presidencial contra la Corrupción, que se crea como una especie de respuesta o paliativo a la salida de la CICIG, toman una posición no solamente pasiva, sino es que no trabajan para detectar o para prevenir actos de corrupción o irregularidades. Es hasta cuando la denuncia de los medios de comunicación o de organizaciones de sociedad civil que reaccionan estas instituciones. Y eso, en términos, si se puede decir, de la gobernanza, ese es el origen de por qué muchas veces las instituciones pierden confianza, porque toman una actitud reactiva y además de eso, que no resuelven los problemas, reaccionan sin mucha capacidad de investigar o muchas veces sin voluntad de investigar y muchas veces también sin voluntad de castigar. Y eso creo que es el caso guatemalteco y es el caso hondureño también, ¿no? La práctica común fue tomar una posición reactiva ante las denuncias. No hubo realmente un efecto, si puede decir, disuasivo de estas instancias para hacer frente a la cantidad de procesos de contratación, pero también oportunidades y riesgos de corrupción que había, ¿no? Ahora entramos al caso hondureño y aquí ustedes pueden ver en Honduras, como inicialmente les mostré, se asignó alrededor de 3,000 millones de dólares para la emergencia, tanto para las compras, pero también como los elementos de la atención humanitaria, ya sea la alimentación, también del trabajo que se tiene que hacer todavía con respecto a la economía y cómo poder mitigar, ¿no?, algunos efectos sociales que pudiese tener un parón económico, ¿no? Y aquí podemos ver de que en el caso hondureño,
hasta la fecha, y esto es del portal de Secretaría de Finanzas, se ha ejecutado 230 millones de dólares. Eso queda de alguna manera desagregado en estas instituciones. Podemos ver de que Invest, que en Honduras la conocemos como el escándalo posiblemente más grande de supuesta corrupción que se ha dado durante el COVID, se ha ejecutado alrededor del 35% de lo que es el Estado como tal ha venido asignando y ejecutando para la emergencia. De ese 35%, estamos hablando de 84 millones, se puede decir que la mitad, 40 millones, prácticamente están en el limbo en estos momentos con la compra y adquisición y entrega e instalación de 7 hospitales móviles. Después de más de 9 meses que Honduras ha estado esperando la puesta en operación de estos hospitales, aún no están en situación operativa. Muchos han tenido detalles de defectos, irregularidades. Se ha identificado por parte del Ministerio Público, también como organizaciones como el Consejo Nacional Anticorrupción, que muchos de los insumos y el equipamiento ha venido usado, ha venido en malas condiciones, y eso, lo más lamentable es que no ha podido haber, no hay responsables en términos de qué pasó, por qué no se tomaron las, se puede decir, medidas correctivas previo a la adjudicación, y hasta la fecha solo tenemos una persona que está siendo procesada, que es el director Marco Bográn. Sin embargo, hay muchas más interrogantes sobre este caso, que prácticamente consumió el 50% de lo que Invest ha ejecutado en materia de COVID. Como podemos ver también, Secretaría de Salud, Hospital Escuela, Copeco, que es otra instancia también que nace como producto del huracán Mitch en 1998. Honduras decide, ¿no?, realmente tener una política para la mitigación de los riesgos, tanto ambientales como también las crisis humanitarias. Sin embargo, y lo hemos vuelto a ver ahora con la crisis de los huracanes, esta institución ha sido altamente politizada, ha estado también se puede decir coloquialmente, en el ojo de huracán por irregularidades también, y los resultados los tenemos, ¿no? Una situación de calamidad pública durante y especialmente antes del huracán, que no se hicieron las alertas del caso. Y bueno, ustedes pueden ver cómo el presupuesto se desagrega. Yo creo que eso es, si algo positivo tiene Honduras, es que de los 3 países es el que tiene el presupuesto más desagregado en términos de la ejecución. Y eso yo creo que es muy importante. Y esto para las organizaciones de sociedad civil, para medios de comunicación, para los organismos multilaterales también, es lo que nos ayuda a nosotros a hacer esa debida auditoría social, esa verificación del gasto también, ¿no? Bueno, solo para tener un parámetro y una idea de cómo los organismos multilaterales han contribuido a los fondos para la emergencia, este es el caso hondureño, y ustedes pueden ver, ¿no?, cómo cada uno de los organismos multilaterales fue otorgando créditos a lo largo de estos meses. 119 millones por parte del Banco Mundial, el Banco Centroamericano una línea de crédito de 200 millones de dólares, el Banco Interamericano de Desarrollo 76.2 millones, el Fondo Monetario 143 millones, y recientemente en el mes de octubre se colocó bonos soberanos por alrededor de 850 millones para apoyo presupuestario tanto de este año fiscal 2020, pero también como del que viene el 2021. La gran observación que tenemos de estos fondos, que son préstamos y que todos nosotros como contribuyentes vamos a pagar, es que a pesar de que los organismos multilaterales a nivel de sus foros internacionales y de sus discursos mediáticos están muy convencidos de que se tiene que combatir la corrupción y que se tiene que tener transparencia en el manejo de los fondos del COVID, cada uno de estos préstamos no tuvo condiciones o condicionalidades en términos de participación ciudadana, Contraloría Social, transparencia
y además de eso, el trabajo que deben hacer los entes de fiscalización superior, llámese Tribunal Superior de Cuentas en Honduras, Contraloría General en Guatemala o Corte de Cuentas en El Salvador, ¿no? Es decir, lastimosamente, los organismos multilaterales prestan dinero, porque son bancos, a eso se dedican, a colocar deuda, y no tienen realmente en este momento desarrollado, ¿no?, un esquema donde los países que piden préstamos también se deben comprometer a algunos estándares de transparencia, algunos estándares de rendición de cuentas y especialmente de control social o auditoría social. ¿Por qué esto es importante? Porque hemos visto en el caso salvadoreño, en el caso guatemalteco y en el caso hondureño, que si no es por la acción colectiva del periodismo de investigación, de organizaciones sociales, no se pudo haber detectado actos de corrupción en estos tres países. Y eso es, creo que, lo importante de decirlo, ¿no? Si no fuese por la acción ciudadana, la acción de los medios de comunicación, no conociéramos muchos de las irregularidades, mucho del mal gasto y muchos de los supuestos actos de corrupción en nuestros tres países. Y yo creo que en este momento, ¿no?, en conmemoración del Día Internacional contra la Corrupción, los organismos multilaterales deben tener, ¿no?, medidas mucho más exigentes para los gobiernos, ¿no? Porque no solamente se está contratando con el gobierno estos préstamos, sino que se tiene que tomar en cuenta los beneficiarios de estos préstamos. Y bueno, aquí ustedes pueden ver, esto es el resultado de nuestro trabajo, y como les dije al inicio de la presentación, lo que quisimos hacer nosotros es tomar el informe que la fuerza de trabajo de los capítulos de Transparencia Internacional en América Latina, que somos más de 15 capítulos de Transparencia Internacional desde México a Argentina, incluyendo Brasil también, trabajamos en una serie de recomendaciones y ustedes las pueden ver aquí. Estas recomendaciones se dividen en 5 áreas: transparencia y datos abiertos, administración de los recursos, rendición de cuentas, garantizar la competencia económica, seguimiento al gasto. Estas son las 5 dimensiones que nosotros revisamos a través de las recomendaciones de este informe que fue publicado en el mes de marzo, y ustedes pueden ver aquí en las columnas cómo figura cada uno de los países. El color rojo significa incumplimiento total, el color amarillo incumplimiento parcial y el color verde es cumplimiento total. Si ustedes pueden ver, el color que prima, si se puede decir, es el amarillo, pero si cuando lo vemos ya a nivel de país, vemos los grandes retos que tiene El Salvador, y esto queda evidenciado empíricamente con esta revisión, ¿no?, en términos de transparencia. No hubo oportunidad de tener acceso a la información de manera periódica y oportuna por parte de los portales del gobierno de El Salvador. Tampoco la información, y esto lo mencioné inicialmente, se presentó de manera desglosada y en formatos de datos abiertos que permita la reutilización o que permita el análisis de la información a través de las variables que se pueden construir, ¿no? Lo único positivo, si se puede decir, es que sí hubo un portal público donde está esta información, ¿no?, que es el portal de compras de El Salvador. Como ustedes pueden ver, creo que la dinámica también que nosotros como países tenemos que fortalecer es el elemento también de garantizar la competencia económica. Y esto tiene que ver mucho con tanto el control de los sobreprecios, pero también cómo nosotros como gobiernos y como sociedad podemos también promover una política donde el pequeño, el mediano, el microempresario también pueda participar en estos procesos para de esta manera también ayudar en estos momentos de estancamiento económico, ¿no? Entonces aquí los 3 países lo podemos ver en la dimensión garantizar la competencia económica. Ahí los 3 países tenemos fallas, tenemos debilidades y es algo que creo que los gobiernos deberían tomar en cuenta, no solamente para momentos de emergencia, sino para todos sus sistemas de contratación pública, ¿no?
En el caso de Guatemala, creo que, como ustedes pueden ver, es el único país que tiene verde dentro de sus indicadores, y ese es el caso de Guatecompras, que posiblemente es el portal de los 3 que pudimos revisar, es el portal más avanzado en términos de la calidad de información, de cómo está actualizada esa información y la accesibilidad de esa información, ¿no? Yo creo que eso es de reconocer al trabajo que tiene el Ministerio de Hacienda de Guatemala. Igualmente también se evaluó como positivo el hecho de que el gobierno informara el origen de los recursos que se tienen disponibles, y esto se dio a través de campañas de la misma prensa presidencial, es decir, del mismo estamento del gobierno, pero también a través de las redes sociales y a través del acceso a los medios de comunicación a esta información, ¿no? Guatemala es, como les digo, el único país que tiene verde. El resto tiene realmente un desempeño, si se puede decir, que le falta mejorar en estos aspectos, ¿no? En el caso hondureño, lo que podemos decir es que, y siendo hondureño y conociendo la experiencia hondureña, el gobierno de Honduras reacciona y decide, ¿no?, crear un portal de transparencia COVID ante las denuncias y ante los escándalos de corrupción que se producen. Y eso yo creo que es lo más lamentable, los gobiernos tomando una actitud reactiva. Y no es, en el caso hondureño, no es porque se pueda decir de que no previeron estas oportunidades o estos riesgos, sino es que realmente no hay voluntad para tener, ¿no?, mecanismos de transparencia proactiva, y lo que optan es que hasta que se produzca la denuncia, hasta que se produzca el escándalo público, es que deciden crear los portales de transparencia especialmente designados para el COVID, ¿no? Yo creo que eso es, creo que la observación que yo puedo tener del gobierno hondureño, ¿no?, de que a pesar de que sectores como la misma ASJ les recomendamos previo, ¿no?, a iniciar los procesos de contratación, que se creara un portal, eso no fue tomado en cuenta, ¿no? Conclusiones. Bueno, ahora para las conclusiones, cada país tiene diferentes matices, pero me voy a fijar en las conclusiones donde hay puntos de encuentro entre los 3 países. Por un lado, y reitero, ¿no?, y ese creo que es una preocupación, millonarios préstamos sin condiciones de transparencia o rendición de cuentas. Y esto es muy importante remarcarlo, ¿no? Porque con estos préstamos, los gobiernos pueden, si no tienen la transparencia, si no tienen la debida rendición de cuentas, no solamente pueden cometer actos de corrupción o tener también situaciones de ineficiencia en la ejecución de estos fondos, sino que también lo pueden utilizar hasta para fines políticos de campañas electorales, ¿no? Es decir, si no sabemos realmente que estos fondos se están manejando de manera transparente, si se están fiscalizando en tiempo real, y si hay una rendición de cuentas desde la sociedad, realmente estos fondos quedan realmente para alimentar, ¿no?, una agenda oscura que pueda tener cualquier gobierno cuando no se le impone condiciones de transparencia, ¿no? Yo creo que eso es para mí la preocupación más grande, dado que muchos de estos organismos todos estos meses han venido hablando que están en contra de la corrupción, ¿no? El otro elemento que es muy importante es la falta de apertura para la participación ciudadana. Y esto, como lo recalqué anteriormente, si no es por las denuncias ciudadanas, si no es por la acción del periodismo de investigación, ninguno de los 3 países conociera de actos de corrupción. Y esto creo que es muy lamentable, ¿no?, porque le cierran las puertas a la participación ciudadana. Sin embargo, la participación ciudadana es la única, se puede decir, la única actividad donde se puede denunciar actos de corrupción. Entonces está muy vinculado, ¿no? Cerramos la participación y de esa manera nadie se entera de la corrupción o de la ineficiencia o el mal gasto de estos fondos. Por otro lado, la ausencia deliberada u obstrucción de transparencia y rendición de cuentas, y a esto me refiero especialmente a los entes fiscalizadores. Ha habido
claramente, ¿no? Tanto en el caso guatemalteco como en el caso hondureño, una pasividad manifiesta de las Contralorías públicas en su accionar para tratar de controlar el manejo de los recursos o para fiscalizarlos. Creo que la lección aprendida aquí es que cuando hay situaciones de emergencia, no solamente se debe pensar en la emergencia de los fondos que deben llegar a los sectores más necesitados, sino que también tiene que haber mecanismos de emergencia para los entes contralores, para los entes de investigación y también para el gobierno central en términos de controles internos. Es decir, no solamente debemos pensar en fondos y la asignación de fondos como una manera para resolver la emergencia, sino también tenemos que robustecer nuestra institucionalidad en estos momentos de emergencia para que ellos puedan responder al llamado, ¿no? El otro elemento muy importante, y lo recalco, ¿no? La acción colectiva efectiva. Somos, como organizaciones de sociedad civil, los actores, ¿no? Se puede decir, emblemáticos en estos últimos meses en el combate a la corrupción. Y eso, lastimosamente, hay que decirlo. Nos gustaría que fueran los gobiernos, donde los gobiernos salgan a la palestra pública y digan, gracias a nosotros, gracias a nuestro compromiso y voluntad por la transparencia y por la rendición de cuentas, nosotros hemos podido detectar, hemos podido disuadir y hemos podido castigar a los arreglos corruptos, ¿no? Y el otro, la otra gran elemento que creo que es muy importante es que esto no ha terminado, ¿no? A pesar de que ya hay buenas noticias, que tenemos una vacuna, hay que guardar los recibos para el 2021. Y eso yo creo que es muy importante. La labor de los entes contralores no ha comenzado. Y por ello ellos necesitan tener la independencia política, la autonomía, y además de eso, la capacidad instalada y presupuestaria para poder hacer ese trabajo de fiscalización. Acordémonos de que son más de 10,000 millones de dólares que se han asignado para la pandemia en los 3 países. De eso, en el caso hondureño, por ejemplo, 230 millones de dólares se han ejecutado. De esos fondos, el Tribunal Superior de Cuentas ha hecho una muy leve auditoría y que aún falta por hacer mucho en términos de el manejo de las municipalidades, por ejemplo, tanto en el caso guatemalteco como en el caso hondureño, y también por el trabajo que se tiene que hacer en todo esto de resolver el caso de los hospitales móviles para el caso hondureño. Entonces, creo de que para el 2021 debemos estar muy prestos, debemos estar muy, se puede decir, activos, monitoreando los entes contralores, porque el trabajo que ellos van a hacer en el 2021 va a ser crítico para el combate a la corrupción, pero también para asegurar que esos fondos, que muchos son préstamos, llegaron a los más necesitados. Con esto yo termino mi presentación. Les agradezco por su tiempo y ahora le paso el micrófono a la compañera Jessica. Muchas gracias al doctor Lester Ramírez, el director de transparencia de la Asociación para una Sociedad Más Justa, por compartirnos los resultados del informe de emergencia COVID-19, una mirada a la transparencia de los precios pagados por los insumos, con datos sin duda alguna de mucho interés para la población en Honduras, en Guatemala y en El Salvador. Y bueno, hay algunos comentarios, consultas, felicitaciones por parte de los seguidores que nos están viendo en redes sociales. Informarles también, porque nos preguntan sobre el informe, va a estar disponible en los sitios web, tanto de la página de ASJ, de Acción Ciudadana y de la Fundación Nacional para el Desarrollo, FUNDE, para que puedan conocerlo con mayor detalle. En la parte final de este evento, precisamente para recapitular aquellos elementos más valiosos que deseamos destacar esta mañana, presento a continuación a la abogada Jessica Estrada. Ella es la coordinadora de transparencia de la Fundación Nacional para el Desarrollo, FUNDE. Jessica, adelante. Muchísimas gracias, Jessica. Gracias también, Lester, por la presentación sobre el trabajo que hemos estado haciendo durante los últimos meses. Y bueno, gracias a todos los que nos acompañan en la presentación de este informe. Luego de las conclusiones generales que se han compartido a partir de los puntos coincidentes de los 3 países del Triángulo Norte, quisiera complementar un poco lo presentado y reiterar algunos elementos para dejar conclusiones por país.
Comienzo con El Salvador, destacando que, como ya mencionaba también Lester durante su presentación, el gobierno central mantiene en su discurso un compromiso con la transparencia, pero este queda completamente desvirtuado en la práctica. Durante la atención de la emergencia se han cometido faltas gravísimas en materia de acceso a la información pública, como se ha destacado. Se ha mantenido también una actitud de acoso en contra del periodismo de investigación, el cual ha resultado tan importante para conocer lo que ha acontecido en el país, y no se ha contado con mecanismos para transparentar y rendir cuentas sobre el uso de los recursos públicos, obstaculizando también la labor de los organismos de fiscalización y control, como por ejemplo la Corte de Cuentas de la República, la Fiscalía General. El Comité de Veeduría Ciudadana es otro ejemplo de la falta de voluntad para propiciar un espacio cívico independiente y autónomo que permita realizar un verdadero control democrático. Es ya un segundo intento de tener un comité de veeduría, no se ha tenido acceso a suficiente información para sacar conclusiones, pero en el primer esfuerzo realizado, todas las organizaciones renunciaron debido a que no se tuvo acceso a la información para fiscalizar el uso de los fondos, que era el rol del comité. Entonces resulta verdaderamente alarmante cómo se ha manejado todo esto en el país. Para el caso de Guatemala, como hemos visto, han tenido también en juego millonarias cantidades de fondos para combatir los efectos del COVID-19. Sin embargo, como se ha destacado, tanto la Contraloría General de Cuentas como el Ministerio Público y la Comisión Presidencial contra la Corrupción han preferido mantener una actitud pasiva. Y el gobierno tampoco ha propiciado espacios necesarios para que los ciudadanos y ciudadanas puedan incidir en la fiscalización y la mejor inversión de estos recursos. Por otra parte, la crisis política que atraviesa el gobierno de Guatemala se encuentra relacionada en buena parte a la forma opaca, poco participativa y también a la gestión deficiente de la emergencia, lo cual ha generado mayores índices de desigualdad y mayores privilegios para bolsos de corrupción, que esto es algo que también se repite en los otros países del Triángulo Norte. Y bueno, en Honduras ya Lester ampliaba bastante durante su exposición. En los primeros meses de la pandemia fue cuando se detectaron las principales irregularidades en los procesos de adquisición. Sabemos que pueden detectarse muchísimas más en los meses venideros, seguiremos pendientes, pero definitivamente la acción oportuna del periodismo de investigación y de organizaciones de sociedad civil es lo que ha permitido identificar estas anomalías, estas irregularidades, y en el caso de Honduras presionó y obligó al gobierno a crear un portal de transparencia especializado para el COVID. Puede que sin esta presión no hubiéramos tenido el portal. Y a pesar de los escándalos que ya mencionaba Lester, lo más lamentable es que se sigue quedando muy corta la capacidad de investigar o de sancionar por todas las irregularidades. Hay evidencia contundente en los tres países y no se han tomado medidas suficientes para enfrentar todos los desafíos que se van presentando, también los posibles casos de corrupción. Esperamos que las instituciones puedan investigar conforme lo que le corresponde. Como se mencionó durante la exposición y se ha destacado bastante, entre los tres países hemos tenido a disposición más de 10.000 millones de dólares en compras y contrataciones de emergencia. Es muy preocupante que este millonario gasto no ha sido auditado y se han presentado muchísimos obstáculos para permitir una adecuada fiscalización y control del uso de estos fondos. La pandemia continúa, sabemos que esto aún no termina, y es por ello que, además de seguir tomando las medidas de bioseguridad para proteger nuestra salud, debemos tomar medidas muchísimo más exigentes para garantizar el uso adecuado de los recursos destinados a la atención de esta emergencia, porque es importante asegurar que cada centavo se utilice de la mejor manera posible y que así los beneficios lleguen a quienes más lo necesiten. Caso contrario, estamos comprometiendo aún más el desarrollo de nuestros países. Para finalizar, y aprovechando el Día Internacional contra la Corrupción, quiero invitar a la sociedad civil, a todos los sectores, a los medios de comunicación y a la ciudadanía en general, a asumir un mayor compromiso para trabajar unidos contra la corrupción y enfrentar juntos este flagelo que nos roba oportunidades y nos genera más desigualdades para todos. Muchas gracias.
Gracias, Jessica Estrada, directora de Transparencia de la Fundación Nacional para el Desarrollo, FUNDE. Felicitaciones a nuestros panelistas. Carlos Villatoro, un saludo. Gracias por compartirnos esa información. Blanca Lidia Munguía, Rafael Jerez, pregunta Hilda López, y extiendo la consulta para que cualquiera de nuestros representantes de los capítulos de Transparencia Internacional puedan responderla. ¿Qué podemos hacer entonces, luego de conocer estos datos, como ciudadanos, cómo ayudamos a combatir la corrupción? Interesante consulta. A ver si Carlos o don Roberto o Manfredo. Bueno, yo quisiera, después de la presentación, vemos que hay un tema que es realmente preocupante, y es que, como lo describió Lester, si no es gracias a la participación activa de sectores sociales como la prensa independiente y grupos de sociedad civil que denuncian los casos de corrupción, pues lo que estamos observando es que todo esto quedaría la corrupción quedaría escondida, quedaría en la opacidad. Y por eso tampoco es extraño que en los tres países haya un auge y un incremento en el ataque a periodistas, precisamente a medios independientes y activistas sociales. O sea, ante la cooptación de los órganos de control institucionales en los tres países, de los que están llamados a cumplir funciones constitucionales de fiscalización, de auditoría y de investigación y de sanción, son los jueces, pues esta tarea le queda a la sociedad, y la sociedad es la que está sufriendo el acoso de gobiernos y de grupos que tienen apoyo de estos gobiernos para atacar a estos grupos. Así que yo diría que, en cuanto a soluciones, tenemos que enfocarnos en una nueva generación de reformas para promover la transparencia en nuestros países. Un pilar indiscutible es cómo hacemos para tener instituciones de control realmente independientes, realmente efectivas, como las Contralorías de Cuentas, que están hoy cooptadas, sometidas al poder de las mafias que gobiernan. Y ahí caemos también a los ministerios públicos, a los organismos judiciales, que básicamente hoy son parte del problema y no de la solución. Entonces, una reforma integral, como digo, una nueva generación de reformas tendría que ir enfocado en cómo logramos en estos tres países tener órganos de control efectivamente independientes. Gracias, Manfredo. Hay consultas que llegan desde las páginas, desde esta transmisión en Facebook que mantenemos desde Acción Ciudadana, desde FUNDE y también desde ASJ. Mario Roberto Guillén, ¿por qué no hay respuesta ante casos emblemáticos de corrupción con suficientes pruebas? Por ejemplo, en Honduras, el caso del Seguro Social, corrupción en Coalianza, la muerte de Berta Cáceres, muerte de Alfredo Landaverde y recientemente el caso de los hospitales móviles. Creo que sería Carlos Hernández de ASJ que pudiera dar respuesta a este interrogante. Bueno, yo creo que a lo largo de los últimos años ha habido un debilitamiento de los órganos de control, y ya lo decía Manfredo, y es una constante que tenemos en los tres países. Por eso justamente surgen las misiones internacionales que estuvieron en Guatemala, pero que en el caso particular de Honduras, eso solamente duró apenas un poco más de 3 años, porque la intención era fortalecer las capacidades de los ministerios públicos para poder sancionar la corrupción. En el caso de Honduras, miren, 7 años después, el día de ayer, tuvimos una captura en el caso del Seguro Social, o sea, 7 años después, ¿verdad? Eso demuestra que los corruptos cada vez van perfeccionando sus capacidades para evitar dejar rastros de sus actos, pero las capacidades institucionales son débiles, extremadamente débiles, aun cuando en algunos casos uno no podemos desconocer, hay fiscales
que al igual que nosotros tienen las mismas intenciones. Lo hemos visto en el caso de Guatemala, hemos visto casos también aquí en Honduras, incluso El Salvador, pero al no tener esa capacidad, que es debilitada obviamente recordando presupuestos, cooptando, entonces esto se hace más difícil. De ahí la premisa de que la ciudadanía tenemos que mantenernos activos. Sí hay una constante y hay algo que sí podemos afirmar, es que los ciudadanos hacemos la diferencia en la lucha contra la corrupción y que a pesar de que la impunidad es alta, debemos de seguir luchando, debemos de seguir trabajando para poder impulsar esa nueva generación de reformas que nos decía Manfredo, pero también ir trabajando para reducir la impunidad por corrupción. Muchas gracias, don Carlos Hernández. Y voy a finalizar con esta consulta y que sea don Roberto Rubio que pueda dar respuesta. Mirta Linet Suazo, uno denuncia, pero ¿cómo evitar recibir represalias? Bueno, creo que hay varios factores que pueden hacerlo. Uno, ya de alguna manera también lo mencionaba Carlos y Manfredo, y es que en la medida en que la organización ciudadana es más fuerte, es más difícil, ¿no? Eso es lo primero. Lo segundo es que hay que elevarle un poco la parada también, digamos, a lo que es el lobby internacional, es buscar los organismos internacionales que puedan, en el caso de los periodistas, pues hay varios organismos que pueden, digamos, también proteger, digamos, con sus declaraciones, etcétera, a muchos periodistas, al periodismo investigativo. El caso de aquel periódico El Faro en El Salvador, que ha habido amenazas, ha habido bloqueos, y bueno, la presencia del Faro a nivel internacional algo ha ayudado, no elimina. Por ejemplo, otro factor que estamos viendo que es utilizado por el gobierno acá es el acoso fiscal. El acoso fiscal, en el caso del Faro, a empresarios que les son incómodos, es otro tipo de represión. Entonces, ahí tenemos obviamente que cuidarnos en el sentido de tener unas cuentas muy claras también para no presentar esa debilidad y al mismo tiempo denunciar, digamos, este tipo de acosos porque a veces están pidiendo más de lo que, digamos, un Ministerio de Finanzas tiene que hacer en una auditoría, por ejemplo. Y finalmente, la otra cosa es que hay que fortalecer lo que llaman, pues en otros países, los ministerios públicos, en el caso nuestro, la fiscalía, que es el que a nombre del Estado defiende a los ciudadanos. Yo creo que en el caso, al menos de El Salvador, no sé si de Honduras y Guatemala, digamos, tenemos una fiscalía que más o menos funciona, pero una fiscalía como la nuestra, si no tiene el respaldo a la par fuerte de, por ejemplo, la comunidad internacional, especialmente de los Estados Unidos, difícilmente cumple su rol de protección del ciudadano, ¿no? Y finalmente, yo creo que la presión hacia las policías y la presión al ejército, incluso aunque no le compete, pero en el caso nuestro ya es prácticamente el ejército hace labores de policía, hay que tratar pues de denunciar y poner públicamente lo que están haciendo. Creo que la mejor defensa también es no callarse, es decir, denunciar el hecho, porque si nos quedamos callados, entonces, digamos, eso pasa desapercibido. Creo que hay que, ante una amenaza, hay que hacer la voz, hay que hacerla pública. Creo que esa es una buena defensa. Muchísimas gracias, don Roberto. Y efectivamente, hoy que estamos uniendo esfuerzos en el marco del Día Internacional Anticorrupción, es importante recordarles a toda la ciudadanía en general la importancia de la denuncia ciudadana y aprovechar también estos espacios que a través de Transparencia Internacional y sus capítulos en El Salvador, en Honduras, en Guatemala, con los centros de asistencia legal anticorrupción, podemos promover para perder el miedo, denunciar la corrupción, y hoy es un buen momento para unirnos en contra
de la corrupción. Gracias, gracias a todos nuestros panelistas, gracias también a nuestros seguidores en redes sociales por seguir esta transmisión. Los invitamos para que también sigan pendientes de cada una de las actividades que los diferentes capítulos de Transparencia Internacional, con mayor énfasis en El Salvador, en Guatemala y en Honduras, estarán desarrollando en el transcurso de este día. Que tengan un feliz y exitoso día anticorrupción. Hasta pronto.